Ok, muchas gracias, Aldo. Gracias. Gracias. Ok, voy a apagar mi cámara. Sí, voy a apagar mi cámara para que me escuchen mejor. El viernes sería de 8 a 10. Igual a la misma hora, pero el viernes, por favor. ¿Me escuchan mejor? Sí, se escucha bien. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio. La semana pasada fue una sesión ardua con esto de la planimetría. Espero que no les haya quedado alguna duda. Les puse el material para que ustedes puedan guiarse. Pues eso lo pueden descargar y tenerlo eh, como parte de sus clases. Y el día de hoy nos toca ver recolección, conservación, inventariado, transporte, entrega de evidencias y pues la recolección detallada de evidencias. Entonces vamos a ver diferentes tipos de indicios, recomendaciones para su recolección, su embalaje, ¿no? Entonces, bueno, en este apartado puse algunas generalidades. Sabemos que el manejo de las evidencias físicas es uno de los factores más importantes de la investigación. Permítanme que voy a anexar a una de sus compañeras. Entonces, siendo que es de los más importantes el manejo de esa evidencia física de la investigación, bueno, pues entonces el investigador deberá asegurarse de que la recolección sea efectiva, de que la conservación, el embalaje y el transporte de evidencias sea en las condiciones idóneas y óptimas. Entonces, pues básicamente las generalidades es mantener una seguridad en la escena durante el proceso y hasta que, o sea, de principio a fin, ¿no? Hasta que la escena sea liberada. Tenemos que en todo momento documentar la recolección de evidencias, registrando la ubicación, la fecha de recolección, la hora de la recolección y quién la recolectó. También se identifica la recolección de cada uno de ellos y así establecerlo en lo que va a ser nuestra cadena de custodia. Necesitamos obtener muestras estándar, muestras de control, considerar la posibilidad, ¿no?, de obtener muestras que posiblemente para posteriori sean de eliminación, ¿no? Es decir, algunas que no, definitivamente no vamos a poder asociar o por alguna cuestión que la cantidad no sea la suficiente para poder asegurarnos que el análisis, tanto cualitativo como cuantitativo, nos va a dar una certeza. Nos tenemos que asegurar de que la evidencia que se graba, por ejemplo, cintas de videos, de cámaras de vigilancia, computadoras, eh, cintas de a lo mejor alguna contestadora, sea inmediatamente asegurada, ¿no? Porque estos indicios tecnológicos posiblemente después nos revelen muchísimas cosas. Y aunado a esto, ¿no? Quiero hacer hincapié en que últimamente, debido a todas las situaciones y fenómenos sociales que ustedes quieran y que se están dando, pues de cuántos no nos hemos enterado que las cámaras de seguridad o no servían o se hicieron perdedizas los videos, se tarda mucho tiempo el procesamiento o la investigación, como es el caso que pues se ha estado volviendo mediático, ¿no? Ya sé que todas tienen la misma importancia en cuestión de desaparecidas, que las tenemos ya en la mayoría de los estados de la República, pero permítanme, ¿quién es Chito? A ver,
Déjenme, voy a permitir acceso y déjenme preguntar quién Es es. Luis Smith. ¿Perdón? Es Luis Smith. Ah, es Bigman, ok. Sí, Y ya iba a preguntar por él, Aislinn. Ok, sí, bienvenido Luis, que te extrañé. Ok, milagro que te conectas. Bueno, entonces, bueno, hablando de este fenómeno social de desapariciones de mujeres, ¿no? En este tiempo que es, pues, por cuestiones de género, ¿no? En algunos tiempos tuvimos desapariciones en el estado de Sonora, que eran hombres. Ahorita, lamentablemente, la mayoría son mujeres, y no solamente en Monterrey, ¿no? Tenemos datos de Querétaro, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, donde ya la preocupación, créanme que está rebasando, ¿no? Yo a ciencia cierta tengo muchos pensamientos y teorías, pero bueno, en este caso que se ha vuelto mediático, les mencionaba de Devani, eh, digo, y la menciono a ella porque es la más nombrada, pero sabemos que hay 52 mujeres en total hasta el día de ayer. La verdad es que las cifras se incrementan día con día. Ayer en lo que era la búsqueda de Devani, pues se encontraron tres mujeres. Entonces, pues ahorita está la situación de que por la actuación tardía, ¿no? Tardía de las autoridades, pues no es posible, ¿no? Que 10 días después se les prenda el foco de ver si había cámaras en esa parte de la carretera. Entonces, yo creo que se pudo haber hecho más en días anteriores y bueno, ahora resulta que de esos videos, unos se ven, otros no se ven, y no sé, falsean información o no dicen todavía la verdad, que realmente ocurre, ¿no? Dentro del lugar, solo nos dicen que la chica entró, pero ya nadie la vio salir. Y pues a mí lo que no se me hace lógico es que se hayan tardado 10 días. Entonces, regresando a este tipo de evidencias que son grabadas, se tiene que asegurar inmediatamente, ¿no? Se tiene que identificar, asegurar evidencia en contenedores que estén en la escena, en el lugar de intervención, los diferentes tipos de evidencias que requieren, pues, los diferentes tipos de embalaje donde se van a guardar, ¿no? Empacar o embalar artículos para evitar, sabemos que esa contaminación y esa denigración que queremos que el indicio no tenga. Documentar el estado de armas de fuego, de armas blancas, dejándolas de alguna manera seguras para su transporte y para que dentro de esa cadena de custodia donde va a haber una continuidad y una trazabilidad, pues se trate de preservar, ¿no? El indicio. Entonces, por lo mismo, debemos de evitar una manipulación excesiva. Después de que ya la recolectamos, esa manipulación tiene que ser mínima. Tenemos que mantener la evidencia en la escena de una manera apropiada para disminuir esa degradación o esa pérdida que pudiese haber de indicios importantes, ¿no? Y transportar y entregar elementos de evidencia para un almacenamiento seguro. Entonces ya vamos a entrar con la recolección detallada de evidencias, ¿no? Y vamos a ver que tenemos pues muchos indicios que si bien lo hemos escuchado en algunos, a lo mejor otros cursos, en sus clases, les han dado técnicas de recolección, de embalaje, hay unas que, como lo mencionaba, ¿no? Recomendaciones y actualizaciones que hay pues en este aspecto. Entonces, tenemos como primer punto los líquidos inflamables.
Pero ¿cuál es el principio de hacer una recolección detallada de evidencias en la escena? Bueno, pues el principio es que la oportuna y precisa recolección de evidencias puede ir desde la reconstrucción de una escena para determinar si un delito fue cometido o no, hasta la identificación de un sospechoso o con la finalización de una investigación y que esa finalización sea exitosa, ¿no? Realmente este es el principio de hacer una recolección detallada, con todas las normas adecuadas, ¿no? Por eso me voy a abocar a hacer recomendaciones y hablarles y a puntualizarles cosas muy precisas. Entonces, los primeros respondientes, los investigadores y el personal especializado tienen y tenemos que estar debidamente capacitados, tenemos que estar equipados con nuestra bioseguridad y todas las herramientas que conlleva para poder recoger todas las evidencias que son potenciales en este lugar de intervención. Entonces, ¿a qué me refiero con investigadores y personal capacitado? ¿Se acuerdan que les mencioné de la trilogía investigadora? ¿Se acuerdan que en ese triangulito, donde al principio del triangulito estaba el MP, estaba los policías y los peritos? Entonces, el MP va a fungir como un investigador jurídico, o sea, la parte jurídica. Los policías van a fungir como investigadores fácticos, o sea, del hecho, y los peritos vamos a fungir como investigadores técnicos científicos, ¿ok? Entonces, por eso hago hincapié en este punto, cuando les mencioné que tanto primeros respondientes como investigadores y personal especializado, tenemos que estar todos capacitados. Entonces, el personal apropiado, con conocimientos y capacitación requeridos, debemos de hacer la recolección de evidencias en cada una de las categorías que vamos a mencionar. Y la primera categoría en este sentido son los líquidos inflamables. Entonces, el reconocimiento y la recolección de acelerantes y líquidos inflamables son realizados y tienen que ser realizados por personal especializado. Hay tres indicios que debemos nosotros de decir y ser muy honestos si estamos capacitados para ello. Uno son estos líquidos inflamables, otros son los explosivos y el otro, las armas de fuego. Hay que ser muy honestos si sí sabemos o no, y si no, pues entonces requerir de ese apoyo especial. Entonces, para el personal de la escena, las evidencias pueden, ya sabemos, captarse a través de qué, del olfato, de la vista, del sonido, y todo esto lo debemos de registrar en nuestras notas. Entonces, nunca, 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 nunca intenten recoger alguna evidencia hasta que o alguien lo haya apoyado por teléfono, vía celular, hasta que no se haya hablado con un especialista tanto en líquidos inflamables como en acelerantes. Recuerden que antes que nada está tu seguridad y la seguridad de los demás. Entonces, si tenemos un líquido inflamable, si tenemos un acelerante donde ese manipuleo pueda en algún momento causar una tragedia mucho más grande de la que a lo mejor ya está en ese momento, sí tenemos que recurrir a este especialista. Entonces, comprobar la seguridad de las personas en la escena o a las personas que están cerca de ellas. Háblese de todos los servidores públicos que estemos ahí, de testigos, de víctimas,
de posibles victimarios, de curiosos, de medios de comunicación, ¿vale? Todos ellos tenemos que comprobar la seguridad. Entonces, seguir las instrucciones que nos da el investigador o el especialista en estos aceleradores, en estos líquidos inflamables, o con quien nosotros hayamos hablado para seguir esas indicaciones al pie de la letra en caso de que esta persona no se pueda trasladar. Y lo mismo va a pasar con los otros dos que les mencioné, con los explosivos y con armas de fuego. ¿Ok? Ok. Bueno, viene una cuestión en la que nos vamos a tardar un poquito, prácticamente la mayor parte de la primera hora, y es la recolección detallada de líquidos corporales. ¿A qué me refiero con líquidos corporales? Sangre, orina, saliva, semen. Estos indicios biológicos que acuérdense que tenemos que priorizar. Entonces, estos indicios que son, pues todos estos son fluidos fisiológicos, ¿no? Vamos a ver primeramente la sangre. No me voy a detener en mencionarles características, porque si no me estaría metiendo con hematología, ¿no? Pero sabemos que pues la sangre tiene propiedades físicas, químicas, y que los posibles objetos que puedan tener manchas de sangre, pues van a ser ropas, objetos portátiles, partes de algún objeto que a lo mejor no es portátil, manchas sobre superficies no porosas y el equipo necesario para recoger fluidos corporales va a incluir pues bolsas de papel, cajas, sobres, hisopos, tubos de ensayo, tubos Eppendorf, algunas envolturas de papel especial, eh, contenedores estériles para almacenar hisopos, vamos a necesitar agua destilada o agua esterilizada, que es pues esta solución salina, que es nada más de un solo uso, en algunas ocasiones bisturís, navajitas, cuchillos o tijeras, papel limpio, bolígrafos, tintas de evidencias, etiquetas, nuestros guantes protectores, nuestro cubrebocas, a veces gafas protectoras y también pues algunos artículos que son productos comerciales para la recolección de manchas en el lugar de intervención. Entonces la sangre y otros fluidos fisiológicos son muy delicados, muy delicados. Por ello, entonces, su manejo debe de emplearse la mejor práctica. Entonces, las recomendaciones es que no empaquemos evidencias manchadas de sangre en plástico, jamás. El plástico va a denigrar, va a contaminar en su totalidad la sangre. Entonces, si es posible, tenemos que recoger la ropa entera que esté manchada, vamos a ver más adelante seca o muy mojada, evitar alterar esa mancha, evitar transferir esa misma mancha de sangre a otra porción de otra prenda. Entonces, no podemos en algunas ocasiones juntarla, pero tampoco en unas prendas a lo mejor que todavía no están secas, no podemos arrugarlas, no podemos doblarlas. Entonces hay que tener cuidado de no contaminar cualquier traza de evidencia que pertenezca en la prenda. Es decir, que esta prenda sabemos que está hecha a lo mejor pues con fibras, ¿no? Estas fibras pueden ser orgánicas, pueden ser inorgánicas,
pero tienen una trama. Entonces, si nosotros al momento de que está manchada una parte y creemos que ya está seca y la doblamos, podemos contaminar otra parte de la prenda, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que evitar el calor excesivo al recolectarla, sobre todo al transportarla o almacenar, ¿no? Esta evidencia. Hay que evitar humedad y otros líquidos que no sean esa agua destilada o solución salina que está destinada para poderla hacer parte de nuestra recolección. No podemos exponer la evidencia en manchas de sangre a una luz muy fuerte, especialmente a una luz ultravioleta, porque denigra la calidad de la muestra. No hay que tocarse, hay que evitar tocarnos, como quitándonos los guantes, no nos podemos quitar, no podemos tocarnos mientras estamos con los guantes puestos, no podemos toser y estornudar cerca de la evidencia. ¿Okay? Y este punto de toser y estornudar casi en todos los indicios está como recomendación. Entonces, al momento en que nosotros vamos a describir la mancha, o sea, en una descripción, nunca vamos a decir, esa es una mancha hemática. Amén de que tú hayas hecho en el lugar de intervención aplicando una prueba presuntiva. Que las pruebas presuntivas lo único que te van a constatar es que sí es sangre, pero no te van a decir si es sangre de un animal o es sangre de un humano. Entonces, si tú en el lugar de intervención no haces una prueba presuntiva, tienes que tratarla como una mancha roja o una mancha con características aparentes hemáticas, ¿no? Nunca dar por hecho que la mancha roja, aunque sabemos que la sangre tiene un aspecto sui generis, es decir, tiene una consistencia porque tiene tensión, tiene densidad, tiene viscosidad, ¿no? Tiene colores característicos, sabemos que si es sangre arterial o sangre venosa, van a ser de un color diferente. Aunque tú estés seguro de que es sangre y no es catsup y no es pintura, porque se ve diferente y por la praxis o por la pericia, tarde que temprano aprendes a diferenciar, ¿no? Que sí es una mancha, pues lo que más se acerca a una mancha hemática, pero nunca vas a poder decir que es una mancha hemática, les digo, a menos que ustedes apliquen una prueba presuntiva en el lugar de intervención. ¿Ok? Acuérdense que las pruebas presuntivas son las que podemos realizar en el lugar de intervención. Las pruebas confirmativas o confirmatorias no las vamos a poder hacer solamente o no las va a dar con exactitud el especialista, el químico, en un laboratorio. Es que estoy leyendo lo de Alfredo. Sí, es lo que mencioné. Un ejemplo de una explosión fue el caso de Tlahuelilpan. El levantamiento ordenado por un ministerio público de un artefacto explosivo. Como criminalista y desconocimiento solicité un especialista para su levantamiento. Perfecto. Muy bien, Alfredo. Sí, efectivamente, es que debes de estar bien consciente, ¿no? Yo sí, también les voy a ser bien sincera. Yo no sé manipular con exactitud un arma. Entonces, cuando lleguemos a ese punto voy a hacer el comentario respectivo, ¿no? Pero sí, siempre bien importante que seas honesto y di esto no, o seguir instrucciones, les digo, si es que la persona no se puede trasladar al lugar. Entonces, regresando a nuestras
pruebas presuntivas, solamente para recordarles, estaba mencionando que las pruebas presuntivas son las que podemos realizar en ese lugar de intervención y tenemos, bueno, tenemos la benzidina o Adler, tenemos la fenolftaleína o Kastle-Meyer, tenemos leucomalaquita verde, tenemos el famoso luminol, el Blue Star, que es muy parecido al luminol, solo que el luminol se rocía y el Blue Star también se rocía, pero lo que se deshace en ese reactivo son como unas pastillas tipo Alka-Seltzer, como efervescentes, que van a precisamente a iluminar, ¿no? Donde hubo sangre, aunque la hayan lavado, aunque le hayan aplicado cloro, pino, ¿no? Es decir, que hayan tratado de inmacular la escena, ¿no? Que aparentemente está muy limpia, pero en alguna rendidurita nos puede dar este brillito, ¿no? Hay escenas donde menciono yo que parece como Vía Láctea, ¿no? De tanta salpicadura, fue una escena muy sangrienta, hubo arrastres, se pueden ver hasta los patrones de manchas de sangre, ¿no? Y confirmativas tenemos la prueba de Teichmann y la de Takayama, ¿no? Que son la formación de cristales en forma de rombos, pero solamente se ven al microscopio. Entonces, si tú no haces estas pruebas presuntivas, definitivamente ni te arriesgues, ¿no? Descríbelo como una mancha roja o una mancha aparentemente hemática. No puedes etiquetar como sangre si la mancha no ha sido identificada como tal. Entonces, tienes también que mencionar en la etiqueta que hay que tener precaución, ¿no? Para el traslado, mantener en refrigeración o también colocar que hay un probable riesgo biológico por tratarse, ¿no? De un indicio fisiológico. ¿Okay? Entonces, como precaución, tenemos que dejar la evidencia en una escena donde puede generar contaminación, ¿no? Entonces, puede ser que no sea posible en ese momento secar alguna, alguna prenda, alguna cuestión que esté mojada, sin riesgo de que se contamine. Por eso hay directrices de embalaje de fluidos corporales. Entonces, cuando documentes este tipo de evidencias, déjenme ver, ok. Cuando documentes este tipo de evidencias, tienes que fotografiar cada una de las manchas, cada una de los diferentes patrones que podamos tener. No vamos a tener, acuérdense que al hablar de manchas, como ya lo habíamos visto, manchas no van a tener una forma regular. No podemos, en algunas ocasiones, no podemos distinguir el patrón como en una huella, ¿no? Que está perfectamente impregnada una mano, un pie, una huella de calzado, una huella de neumático. Estamos hablando de manchas, entonces la forma es irregular, el tamaño, las dimensiones se dan aproximadas. Entonces, al fotografiar este tipo de indicios, tenemos que incluir una escala. ¿A qué me refiero con una escala? Aislinn, ¿a qué me refiero que tengo que incluir una escala? ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos mencionando que en las fotografías, primerísimos planos, perdemos la escala de ese objeto, de ese indicio, de esa herida, de esa lesión, por la perspectiva que te está dando la misma placa fotográfica? Entonces, ¿qué necesitamos utilizar, Aislinn? ¿No? March. Que va paso por paso, puede ser de lo general a lo particular.
No. ¿Qué tenemos que utilizar para poder fotografiar este tipo de indicios donde puedes perder la escala? No entiendo, maestra. ¿Qué herramienta tenemos que utilizar para poder fotografiar este tipo de indicios donde podemos perder la escala en la placa fotográfica? Eso lo vimos la clase pasada. Bien, Rosa Isela, es una referencia para saber el tamaño de algo. Exacto, un testigo métrico, ¿sale? Gracias, Alfredo, necesitamos testigos métricos. Una etiqueta de identificación, tomar las placas fotográficas que sean necesarios donde nos demuestre la ubicación de dónde se encontró, dónde se recolectó ese indicio y mostrar en la fotografía la relación del objeto con otra evidencia. Acuérdense que aquí les dije, hay dos tipos de planos fotográficos. Está el general y está el medio general. Entonces, ¿qué relación tiene el objeto con alguna otra evidencia importante? Y recuerden también, pongo el indicador, que es el numerito que vemos para los que no están familiarizados con el equipo de criminalística. Los indicadores son los numeritos que están en amarillo, que normalmente vemos en las películas o en las series. Se llaman indicadores. Los indicios se ponen con número, y aunque el cuerpo también es un indicio y es de los indicios principales, para distinguirlos de los demás indicios, nosotros colocamos letras, es decir, cuerpo A, cuerpo B, los cuerpos que tengamos con letras, y los demás indicios los podemos indicar con número. Al ladito de este indicador, para tomar la fotografía, independientemente de que tengamos una fotografía de primerísimo plano, es decir, que tengamos que usar testigo métrico, tenemos que poner para dónde está el norte. Hay indicadores que vienen letras, números, y viene el norte. Entonces, cada indicio se toma con el norte para donde está dirigido el norte, junto con el indicador de ese indicio, ¿ok? No se les vaya a olvidar nunca. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el etiquetado de esta evidencia? Vamos a etiquetar el contenedor, ¿no? Puede ser el tubo de ensayo, puede ser el tubo Eppendorf, puede ser una bolsa de papel estraza o un sobre de papel estraza. ¿Por qué? Porque hay muestras de recolección de sangre que, aunque la sangre la hayamos recolectado en sangre fresca, por ejemplo, ese pedacito de tela que lo recolectamos y lo humedecimos con solución salina, lo tenemos que dejar secar. Y ya seco, lo podemos guardar dentro de una bolsa de papel, de un sobre de papel estraza. Si recolectamos sangre líquida en un tubo de ensayo con solución salina, ¿no? Ahorita les voy a indicar, porque creo que van a salir dudas aquí, de sangre seca, sangre fresca, del agua hemático y coágulos. A ver. Henry. Sí. ¿Se puede usar una moneda o un billete? A ver, Rosa Isela, no me quedó claro eso. Rosa Isela. Bueno, ahora sí. Es que si no tenemos a la mano con qué medir o algo así, podemos, si es algo, por ejemplo, una gota de sangre, le ponemos una moneda y ya sabemos de qué tamaño está, o puede ser un billete para ver qué número calzan o algo así. No, siempre tienes que usar
como referencia Ujú. el testigo métrico. Muy bien. ¿Por qué? Porque Ujú. tú puedes confundir en la foto si el indicio es la moneda o es la Ajá. sangre. Si el Oh. indicio es el billete o es la sangre. Entonces, siempre Ah, para ya. referencia, Ujú. Rosa Isela, Sí. nunca vayas a poner otra cuestión que se pueda prestar como un indicio, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso no. Lo que Ay, te sí, recomiendo es que, bueno, independientemente de que como criminalista siempre debes de ir preparado con todo tu material, vaya, que te sobren testigos métricos, pero sí, por lo menos un flexómetro, a lo mejor, muy bien. vamos a suponer, en el Pues dado caso, desgraciadamente, un maestro sí nos dijo así, nos dio no, pues esa muy mal. opción. Muy malo, lo estoy viendo ahorita que estoy viendo ya otras cosas. Sí es algo que no, ya entendí. No, Muchísimas eso es un gracias, error. maestra. eh, no, ese es un Sí, es error un error. garrafal, Rosa Isela, no, jamás. Lo que sí te puedo aconsejar es que Sí, a falta de testigos métricos sí, puedas usar el flexómetro, ¿sale? muy bien. Muchísimas gracias, maestra. De nada. Alfredo, dame otra cosa. ¿Acaso el Barbas, los marinos colocaron el dinero en el tórax? Exacto. Sí, muy buen ejemplo, Alfredo. Pero bueno, también aquí no colocaron el dinero en el tórax, pero no para referir lesiones o para que nos dimensionaran ahí una cuestión de la herida. Me imagino que también fue una cosa sarcástica que por ahí también, si no mal recuerdo, estuvo penado eso, ¿eh? O sea, sancionaron a esas personas. Ok, bueno, entonces, ok, ¿en qué estaba? Ya se me perdió el hilo. Ok, ok, vamos entonces a etiquetar, les decía, donde lo vayamos a guardar, pero jamás en una bolsa de plástico, ¿sale? ¿Qué tienen que tener esa etiqueta? Acuérdense, número de identificación, o sea, el número de indicio, la fecha, la hora, el número de carpeta de investigación, el número de evidencia, dónde estuvo ubicado ese indicio en ese lugar de intervención, la descripción o las características de ese indicio y, ojo, si hay alguna observación, ¿ok? Como lo que les mencionaba, ¿no? Riesgo toxicológico o riesgo biológico, o mantener precaución, ¿no? Mantener a una temperatura, alguna recomendación que queramos hacer, pero tiene que ser visible, legible, ¿ok? ¿A qué me refiero con número de evidencia? Pues que cada evidencia tiene que tener un número único. Este número único debe de corresponder con el indicador que colocaste en ese indicio en el lugar de intervención. ¿Ok? Ahora me van a decir, oiga, pero ¿cómo se colocan esos números? ¿Se acuerdan de los métodos de búsqueda? Tenemos el de cuadrícula, teníamos el de franjas, teníamos el de cuadrantes, y en el de cuadrantes aplicamos uno de malla o rejilla, tenemos uno radial, tenemos un punto a punto, que no lo recomiendo, pero bien justificado, bueno. Tenemos una espiral. Entonces, perdón por el perrito que está ladrando, cada método de búsqueda, se acuerda que tenía una metodología. Entonces, conforme a esta metodología y conforme al recorrido que vas a hacer de ese método de búsqueda, pues te va a ir indicando cómo vas a ir colocando tus indicios. Es decir, vamos a suponer que en un cuadrado yo voy a colocar, voy a integrar una diapositiva para que ustedes vean. Lo voy a hacer aquí. Y tengo un cuadrado.
y tengo perdón, es a ojo de buen cubero, ¿eh? Entonces, acuérdense que voy a ir en 4 sentidos, ¿no? De norte a sur. Y con otro color voy a manejar el oriente y poniente. Es un ejemplo, ¿eh? Bueno, vamos a suponer que yo inicio mi recorrido en este sentido. Vamos a suponer que para acá está el norte, entonces es de sur a norte, ¿no? Y en mi primer recorrido, aquí encuentro mi primer indicio. O sea, mi recorrido es así, ¿sale? Y resulta ser que aquí tengo otro indicio. Como por acá. Y luego tengo otro indicio justo aquí. Y luego tengo otro indicio justo acá. Acá. Y tengo uno acá. Bueno, ahí. Si yo recorro de sur a norte, yo voy caminando primero por aquí y este sería mi primer indicio. Pero yo, aunque este esté después que este que está aquí no está en mi recorrido de sur a norte. Yo sigo caminando, ¿sale? Sigo caminando y entonces aquí me encuentro con el segundo. Entonces, este uno se va a convertir en dos. Entonces, ya llegué aquí, vuelvo a regresar y este es mi tercer indicio.
Sigo caminando, sigo caminando, sigo caminando. Este es mi cuarto indicio. Por eso, ay, ya me moví. Por eso tiene una metodología y un orden. Acuérdense que metodología, ir en orden paso a paso. Ya recorrí mi último recorrido de norte a sur. Y entonces empiezo de oriente a poniente, ¿sale? Y si este es el primero y el último, pues evidentemente este va a ser el 5, ¿ok? Entonces, como yo fui recorriendo mi marcha exploratoria, voy poniendo los indicios. Ahora, recuerden, esto en caso de que a lo mejor sea una zona abierta, pero recordemos que podemos tener que una escena cerrada, donde voy a tener paredes, donde voy a tener techo. Entonces, si en mi recorrido arriba en el techo hay salpicadura de sangre o un orificio, lo tengo que señalar. ¿En dónde? En el plano de Kengers, en el que les enseñé a hacer. Si fuera una escena abierta, pues no tenemos ningún problema, ¿ok? ¿Dudas? Creo que por aquí me escribió alguien. Ok. Considero adecuado elegir la forma de búsqueda, localizar los indicios y elegir un eje coordenado para ubicar progresivamente la numeración. Eso permite precisar exactamente la ubicación de todos y cada uno de los indicios. No necesariamente, o sea, ok. Aquí te voy a decir algo, Alfredo. No, tú al poner un norte, ¿vale? Tú estás determinando, a lo mejor, vamos a suponer, tú estás determinando para dónde están tus coordenadas. Entonces, por eso es elemental decir para dónde está el norte. Porque entonces, este indicio, ¿a cuántos metros, a cuántos centímetros está? Ya sea de tu acordonamiento norte o de tu muro norte. No sé, en este caso, como era escena abierta, dijimos que era escena abierta, lo vamos a poder, ¿ok? Tengo mi acordonamiento en mi zona crítica, ¿sale? Y por eso yo defino o tengo que precisar siempre para dónde está el norte, porque cada que describa uno de estos indicios, tengo que describirlos con las características, pero también tengo que decir a cuánta distancia está y del muro o del acordonamiento que más me quede cerca. En este caso, sería ilógico decir el indicio número 1 a cuánto está del muro norte, porque es demasiado, que me conviene decir a cuánto está del muro o acordonamiento sur y de cuánto está del muro o acordonamiento poniente. Ok. Escena abierta, vía de acceso y a partir. Escena abierta, vía de acceso y a partir de un eje coordenado. Por eso te estoy diciendo que no necesariamente tienes que tener tu eje coordenado, porque tus coordenadas aquí, tus coordenadas cardinales las vas a tener precisando el norte, ¿no? Entonces, si tú sabes para dónde está el norte, evidentemente vas a saber para dónde está el sur, para dónde está el oriente y para dónde está el poniente. Y entonces cada indicio lo vas a describir y lo vas a dimensionar del muro o acordonamiento, ya sea de cualquiera de las 4 coordenadas o norponiente o nororiente o surponiente o suroriente, ¿ok? Entonces,
no hay mucho que perder ahí, porque definiendo el norte sabes para dónde están todas las coordenadas, ¿ok? ¿Dudas, chicos? No, es que yo no estoy diciendo que no ubiques los puntos cardinales. Lo que estoy diciendo es que al ubicar el norte, ubicas los puntos cardinales, ¿no? Por referencia, por obvias razones. ¿Sí, chicos? ¿Dudas? Sí, profe. No, profe. Ok, ok. Bueno, entonces esto no se les olvide, por favor, jamás en la vida. Bueno, sigo entonces con, les mencionaba que esto sí nos vamos a tardar un poquito más, pero bueno. Descripción de la evidencia, debes de incluir el tipo de artículo, ya sea camisa o qué parte de prenda es, si es alguna parte de algún cristal, vidrio, alguna parte de las fibras de la alfombra, la ubicación de la mancha, si la mancha estaba húmeda, o sea, tu recolección, o seca, o fresca, localización de esa mancha en el lugar de intervención. ¿Okay? Entonces, ¿cómo manipulas una cuestión que esté, un objeto que esté mojado? Si el artículo está mojado, lo debes de colocar sobre un pedazo de papel limpio, en este caso es papel estraza, y dejarlo secar a la intemperie. No puedes soplarle, jamás, nunca le vayan a soplar, con su boca menos. Si hay algo que tiene bacterias, es la boca del ser humano. Por ahí la doctora me debe de decir, si tengo no razón, que a veces es más peligrosa la mordida de un humano que la mordida de un animal. Tenemos más bacterias los humanos. Y bueno, no soplarle, no usar secadora, no hacer la prenda para arriba y para abajo, como si le estuvieran secándola a ustedes esa prenda. Eso se seca a la intemperie, ¿ok? En lo que tú estás recolectando, porque aquí lo que interesa es que recolectas la prenda, ¿sale? En caso de que esté mojada, pero ahí sí no pasa nada si se seca a la temperatura ambiente, ¿sale? Lo que sí es que la puedes contaminar, llenar, les digo, de bacterias o de fibras o de pelos si tú aplicas secadoras o con tus mismas manos empiezas a mover esa prenda de arriba hacia abajo. Entonces, es mejor dejarlo secar antes de que lo puedas empacar. Si tienes acceso a un estante de secado, bueno, que seque ahí el elemento, ahí sí no pasa nada porque esos estantes son especiales, pero muy rara vez nos van a dar un estante de secado, ¿ok? Entonces colocas el pedazo de papel limpio en una parte donde tú puedas colocar encima esa prenda mojada, ¿sí? Puedes colocar, te digo, esta hoja de papel limpio sobre una superficie limpia, donde esté una superficie plana, en un lugar seguro donde este elemento no se vea afectado y la contaminación prácticamente sea minimizada. Tienes que colocar cuidadosamente la prenda mojada sobre este papel. El papel es papel estraza, ¿ok? Asegurarte de mantener esa mancha intacta en su forma original para que puedas evitar, no dobles, para que evites esta transferencia de manchas a otra área de esa prenda que no estaba manchada. ¿Por qué? Porque a veces al analizar las prendas podemos ver los patrones de manchas de sangre, ¿no? Y ver a lo mejor las dinámicas que tuvo el victimario con la víctima. Entonces, permite que esa prenda mojada seque naturalmente, no lo pongas tampoco al sol, o sea, no vayas a decir, aquí hay sol y para que seque más rápido, ahí lo voy a poner. No, ¿vale?
Obviamente no la expongas al calor ni a la luz solar directa, menos. ¿Okay? Entonces, no soplar, no secadora y no exponer al sol. ¿Ok? No vayas a colocar 2 piezas en el mismo pedazo de papel para que sequen por separado, por favor. Ahora, si tú tienes sangre fresca, o sea, de un lago hemático, que no es lo mismo que a lo mejor una sangre fresca. Si tú tienes sangre de un lago hemático, puedes recolectarla o bien con pipeta o con jeringa. Yo te recomiendo que sea con pipeta. Todas las pipetas son estériles y después se desechan. Es decir, no puedes usar una pipeta en un caso, lavarla muy bien y luego utilizarla para otro. No. Generalmente las pipetas son desechables, son de plástico, son muy fáciles de maniobrar. Y recoges aproximadamente del agua hemático 3 mililitros de solución, 3 mililitros de sangre y le vas a colocar 2 mililitros de solución salina y lo pones en un tubo de ensayo con anticoagulante y luego refrigerarlo, ponerlo en unas hieleras de estas donde ponen las vacunas para preservar esa evidencia. Eso sí es de un lago hemático, ¿ok? Si son coágulos los vas a levantar con pinzas, con punta de goma, colocas los coágulos en un tubo de ensayo o en un tubo Eppendorf, aunque el tubo Eppendorf es un poquito más, muy chiquitito, con tapita. Estos tubos Eppendorf se utilizan mucho para estudio de ADN y genética, pero son muy útiles porque también puedes meter el hisopo, rompes lo que sobra del hisopo y ya traes su tapita. Entonces, bueno, son muy prácticos. Entonces, bueno, lo colocas en un tubo de ensayo o en un tubo Eppendorf, el coágulo, con 2.5 mililitros de solución salina, igual etiquetas, lo puedes embalar dentro de un sobre y ponerle en la etiqueta, que es un fluido fisiológico, y en la hielera, ¿no? Para que se conserve a la temperatura que es recomendable. Eso en cuanto a coágulos y en cuanto a sangre líquida, o sea, del agua hemático. Si tenemos sangre fresca, lo que puedes hacer es o bien con un hisopo impregnado de solución salina y no vas a raspar la muestra. ¿A qué me refiero? A que vas a pasar el hisopo y no lo vas a raspar, no vas a hacer ese movimiento de querer raspar la manchita de sangre. Cuando tú aplicas solución salina al hisopo y lo acercas a esa mancha de sangre fresca, por transferencia, o sea, el algodón va a chupar la sangre que llegue a impregnarse, ¿ok? Entonces, cuando ya chupó el algodón la sangre, dejas secar ese hisopo igual a temperatura ambiente, sin soplar, sin ponerlo al sol, y después lo puedes colocar en un tubo de ensayo, lo metes y rompes lo que sobra de ese hisopo y taparlo o etiquetarlo. U otra opción, otra técnica es telas de algodón, más o menos de 5 por 5 centímetros, son telitas de algodón blancas, más o menos les digo de 5 por 5 centímetros, la impregnas de solución salina, igual lo pones sobre la mancha de sangre y dejas que por transferencia también absorba la tela, la sangre. También tienes que dejar que seque antes de que ese pedacito de tela lo pongas en una bolsita de papel estraza o en un sobre de papel estraza o manila, ¿ok? Eso en cuanto a sangre fresca. En cuanto a sangre seca, puedes hacer lo siguiente. Puedes hacer un hisopado, o sea, volver a utilizar el hisopo con solución salina y pasarlo por la mancha de sangre seca. ¿Y qué absorbe?
o puedes hacer un raspado. Por eso mencionábamos dentro del material que podemos tener bisturís, podemos tener navaja para hacer un raspado a esa manchita de sangre, y las partículas que queden las puedes poner en un tubo de ensayo o en un frasquito de estos para recolección de orina, o sea, frasquito para muestra de orina, y posteriormente ese frasquito embalarlo en un sobre o en una bolsa de papel strass. Creo que más adelante tengo un poquito más de de indicaciones. Entonces, en este empacado vas a recoger, ya cuando lo vas a empacar o vas a embalar, vas a recoger y etiquetar el contenedor donde vas a guardar tu muestra, ¿no? Vas a colocar el papel en un contenedor, que este contenedor esté etiquetado. Vas a recoger con cuidado y doblar el papel para poder tener pues, la etiqueta que esté bien sellado. Y vas a indicar siempre el número de evidencia del artículo que pues dejaste secar, ¿ok? El almacenamiento de la sangre, idealmente los artículos ensangrentados deben de ser almacenados en un medio ambiente con una temperatura controlada, es decir, tiene que ir en una temperatura fría, ¿no? Estamos hablando de un bajo cero con menos del 60% de humedad, ¿ok? Colocas perdón, creo que me están pidiendo acceso. Sí. Marta, también brillabas por tu ausencia, ya vamos bien avanzados y estamos en lo más complicado de la criminalística de campo, los indicios. Entonces, nunca tienes que exponer el contenedor de estas muestras biológicas a un calor extremo. Por ejemplo, a una corriente de calefacción, eso tampoco, y tampoco poner a la luz directa del sol. Por eso siempre van dentro de una pues tipo hielera, que les digo, las que usan para las vacunas, ¿ok? Ya tiene la temperatura ideal para igual preservar nuestros indicios biológicos, ¿ok? Pues mira, las prendas de vestir tienes que documentar la ubicación de la prenda, tienes que documentarla, acuérdense, con fotografía, con croquis, con descripción escrita, o en el caso que corresponda, ¿no? Ya sabemos si está mojada lo que hay que hacer. Y si la prenda ya está seca, puedes doblar la prenda, pero no la tienes que arrugar ni la tienes que enrollar, es decir, no la puedes hacer como rollito. Tienes que doblar la prenda solo lo suficiente para que quepa en su empaque, ¿ok? Entonces, de preferencia trata de que el área que está manchada no vaya arrugada, ¿sí? Tienes que asegurarte que si utilizas papel, este papel proteja la traza, ¿no? De esa pieza, de esa prenda. Acuérdense, evita transferir manchas a otras áreas de la prenda que no estén manchadas. ¿Qué más les puedo yo decir de aquí? Bueno, las precauciones también de que son riesgos biológicos, de que coloques el artículo dentro de un contenedor etiquetado que vaya ad hoc al tamaño, ¿no? de la prenda. El contenedor debe ser lo suficiente grande, ¿no? Para permitir que en su interior pueda circular aire alrededor de ese objeto. O sea, no puedes poner algo demasiado grande para algo pequeño, o no puedes poner algo pequeño justo en una bolsa donde apenas si quepa, ¿ok? Ok. En el caso de
alfombras o asientos de automóvil. Creo que ya estaba por aquí. Esto es lo que les acabo de mencionar. Perdón, voy a quitar esta, que fue el ejemplo, si no nos vamos a hacer bolas, ¿sale? Ok. Esto es lo que les acabo de mencionar ahorita. Y, bueno, procedimientos para artículos específicos como objetos no portátiles. ¿A qué nos referimos con esto? A que podemos tener alfombras, podemos tener asientos de coches manchados, podemos tener muebles, a lo mejor un sillón, ¿no? Entonces, estos son, ¿se acuerdan que les dije cuando les expliqué la clasificación de indicios que había unos trasladables y otros no trasladables? Bueno, estos pueden ser no trasladables, ¿ok? Entonces, tienes que etiquetar primero el contenedor que vas a utilizar, donde vas a poner el indicio, ¿ok? A guardarlo. Tienes que documentar la ubicación de esta mancha con la fotografía, ¿no? Con la fotografía en un croquis y si corresponde una descripción también escrita. Entonces, cuando se encuentran múltiples manchas, pues tienes que tomar todas las fotografías que sean necesarias para que tú demuestres la relación entre ellas o que había entre cada una de ellas. Recuerda que te dije que la fotografía va a ser tu testigo más fiel. Entonces, la fotografía te va a permitir, en caso de que tú tengas que hacer un corte a estas alfombras, a estos asientos, a pedazos completos de tela de un sillón, ¿no? A lo mejor para demostrar cómo, tal y como estaba, tienes que tomar las fotografías que te permitan mostrar la relación que había entre esas y a lo mejor otros indicios, ¿ok? Entonces, es importante que recojas toda el área que está manchada. Si la forma de la mancha es significativa, más a mi favor. ¿Qué me refiero con que la mancha sea significativa? Pues a lo mejor una huella, ¿no? Una huella de calzado, una huella de pie, una huella de la mano. Si es posible, tienes que cortar toda la zona que está manchada, utilizando un bisturí o cuchillo o tijeras. De ahí que te lo mencioné en tu material. Entonces, incluyendo, si es una porción grande del área, si es que hay una porción grande sin manchas, pues la tienes que incluir. Si la mancha se ha absorbido, como en el caso de las alfombras, que tiene diferentes capas, tenemos que la alfombra pues se ve muy bonita puesta, pero abajo de esa alfombra tenemos un bajo alfombra, ¿no? Y tenemos un guardapolvo. Entonces, la sangre puede impregnarse en este tipo de textiles y puede absorber, ¿no? Puede ser absorbida en todas estas capas. Entonces, tienes que recoger o tienes que hacer un corte de cada capa. Es decir, si tú, por ejemplo, en la diapositiva, tienes, aquí está marcado un índice, ¿no? Tienes aquí la mancha, tú vas a hacer el recorte, pues a lo mejor en rectangular o un cuadrado, o sea, lo que te abarque esta mancha, porque no te vas a llevar toda la alfombra, ¿sí? Te vas a llevar donde está manchada, ¿ok? Entonces, ya cortaste la alfombra, pero te das cuenta que abajo de la alfombra está el bajo alfombras y abajo del bajo alfombras el guardapolvo, tienes que hacer el mismo corte del bajo alfombra y del guardapolvo, ¿ok? ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? Si me pueden indicar si hay dudas o todo o voy bien. Sí, maestra, todo muy bien, gracias. Es un poquito extenso este tema, es de lo más complicado que independientemente a lo mejor para algunos fue la planimetría o para otros fue la fotografía, pero esto es de lo más extenso, ¿vale? ¿Por qué se me fue Bigman? ¿Por qué se me fue Bigman?
Aisling, Pedro. No sé, Miss. Y vive con ustedes, imagínate. Pero está en su cuarto, Miss. Ah, está yendo el internet. Ok. Ok, está bien, Pedro. Les creo, les creo. Bueno, entonces, sí, es sumamente interesante. Lo de los fluidos corporales es, creo que de los inicios más interesantes, aunque vamos a ver otros que ni por aquí les pasa que pueda, permitan, que puedan imaginarse que hay tantas recomendaciones, pero ahí vamos, poco a poquito. Entonces, bueno, tenemos que, les digo, siempre hagan un recorte en cada capa si es que la mancha llegó a transferirse, ¿ok? Ahora, si toda el área manchada es demasiado grande para recogerla, o sea, que sea muy grande la mancha, puedes recortar una sección pequeña de diferentes zonas, ¿ok? Pero sí tienes que indicar en tu recolección el lugar de donde lo estás recolectando y bueno, justificar, ¿no? ¿Por qué estás mandando a analizar? Porque, pues, a lo mejor dices, es que toda la alfombra era imposible llevarnos toda la alfombra, entonces hicimos unas secciones de diferentes partes para ver si corresponde a la misma víctima o a varias víctimas o al victimario o a victimario, ¿ok? Entonces, sí tienes que marcar la orientación del recorte. En este caso, volver a indicar, ¿no? O sea, lo recolectas, pero basándote en tus puntos cardinales, ¿no? Por eso siempre en la recolección, ubicación, en la ubicación de indicios, siempre tienes que referirte con los puntos cardinales, para dónde está el norte y de ahí sacas tus otros puntos. Ahora, si este recorte está mojado, ya saben qué es lo que se tiene que hacer. Secarlo, dejarlo secar antes de que lo empaques. Siempre que sea apropiado, envuelves el objeto en papel limpio. Si la envoltura del objeto no va a alterar la posición de una mancha o marca, adelante, ¿no? Los objetos deben ser envueltos en papel limpio cuando la ubicación o el patrón de la mancha sea significativo. ¿Como qué? Como una huella, ¿sí? O un patrón de manchas de sangre, salpicaduras, bueno, de que a lo mejor lo arrastraron. A ver, alguien ya me preguntó. Y si alguien se opone a que se recorte la alfombra, no tienen por qué oponerse, Rosa Isela. No tienen por qué oponerse. Porque estás haciendo la investigación, o sea, tienes todo el permiso de la ley para poder constatar, ¿no? Que es para la investigación. Kenia, aquí en CEMEFO se cuenta con una máquina para secado de prendas. Ah, sí, pues es lo que decía Kenia. Si hay una máquina de secado, puedes llevarte la prenda y secarla en esta máquina de secado. Pero propiamente, bueno, eso porque te lo facilita el CEMEFO y porque a lo mejor el cadáver, cuando hicieron el levantamiento, el cadáver ya iba con esas prendas mojadas. Pero si tenemos prendas aparte del cuerpo, o sea, que no estén en el cuerpo, tenemos que ver cómo las vamos a llevar. ¿Sí? Ok. Bueno, creo que hasta ahí.
Por ejemplo, podemos tener manchas en superficies no porosas. ¿Cuáles pueden ser las superficies no porosas? ¿Alguien que me diga, por favor? ¿La pared, maestra? La pared, bueno, sí, dependiendo del acabado. ¿Qué más? Mosaico, bien, Alfredo. Vidrio, perfecto. Muy bien. Superficies de concreto, puertas laminadas. ¿Okay? Las puertas de Porque madera. la madera sí puede ser porosa. En algunos tipos de madera sí pueden ser porosas. Exacto. Acabados laqueados, acabados en formaica, en laminados, mármol, muy bien, Ana, muy bien. Ok, exacto, ok. Creo que sí nos estamos entendiendo. Perfecto. Oigan, hoy están bien participativos, me encanta. Entonces, tienes que documentar igual, ¿no? La ubicación de la mancha, ya saben, por sus tres tipos de fijación, croquis, fotografía y escrita. Igual, si encuentras múltiples manchas, recuerda fotografiar todas las tomas que sean necesarias que te muestren la relación que hay entre ellas, ¿ok? Tienes que etiquetar previamente con marcas distintivas o cualquier tubo de ensayo donde vayas a meter hisopos, ¿no? Que vayas a utilizar, pero es más recomendable, mucho más recomendable que lo etiquetes previamente a que primero utilices el hisopo, lo embales y luego quieras etiquetar o sea, primero etiqueta para que no vayas a confundir a lo mejor también la recolección de alguna mancha, ¿sí? ¿Alguna duda con las cuestiones de solución salina en lagos hemáticos, en coágulos, sangre seca, sangre fresca? ¿No? ¿Todo bien hasta ahí? Porque ya me voy a ir arcilla. Henry Lozano, ¿qué es? Lo de plástico está muy bien. Henry, ¿qué es la arcillosa? Henry, porque yo arcillosa la conozco como un tipo de tierra. No sé qué sea la arcillosa, si nos puedes poner por aquí, por favor. Bueno, nos vamos con semen. Bueno, pues el semen es otro fluido, ¿no? Corporal. Entonces, vamos a etiquetar igual el contenedor que se va a utilizar para recoger pues esta muestra. Tenemos que hacer la localización, por eso dice etiquete, documente, localice. Etiquete el contenedor. Documente, ya sabemos los tipos de fijación, ¿no? Fotografía, croquis y descripción escrita. Localice, localización de manchas de semen. A diferencia de las manchas de sangre, las manchas de semen no son siempre obvias, no son a simple vista como lo podemos ubicar con estas manchas de sangre que yo les decía. Es inconfundible, sí, pero no puedes determinar, ¿no? O sea, no podemos decir que estamos seguros, salvo lo que les dije, las cuestiones estas de técnicas presuntivas. Entonces, las manchas de semen no son tan obvias como son a simple vista las manchas de sangre, ¿no? Las manchas de semen son difíciles de ver bajo una iluminación natural de un cuarto, ¿ok? Estas manchas
pueden verse con a lo mejor, ¿no? A simple vista, ligeramente amarillentas, pero sí las tenemos en telas de colores claros o en telas blanquecinas, ¿no? Sí tenemos también telas sobre color oscuro, pero las manchas de semen también pueden aparecer como crujientes, es decir, como que se parten, ¿no? Sin embargo, muchas manchas de este tipo no se perciben a simple vista. Entonces, es mejor recoger cualquier artículo que por lógica y por razonamiento pueda tener manchas de semen, sábanas, ropa interior, pantalones, ¿no? Los elementos más comunes a recolectar, pues ropa de la víctima, ¿no? Y en especial, les mencionaba, ropa interior, sobre todo víctimas de agresión sexual. Ropa del sospechoso, igual, pantalón, en el área, por ejemplo, del zipper, en ropa interior, ropa de cama, mantas, sábanas, frazadas, donde pudo haber tenido un supuesto ataque sexual, toallas, pañuelos desechables, papel higiénico, asientos del automóvil. Ahora, los elementos que no es práctico enviar al laboratorio, evidentemente van a ser objetos no trasladables, como son, volvemos a lo mismo, ¿no? Alfombras o el vehículo completo. Entonces, este vehículo o estas alfombras se pueden revisar usando técnicas especiales de iluminación. ¿A qué me refiero con esto? Todas las técnicas de iluminación visual son pruebas de detección que pueden fallar para detectar manchas de semen. La detección va a variar dependiendo del tipo de tela, del tipo de material, sobre donde haya quedado depositada este fluido, ¿no? Entonces, las pruebas visuales no discriminarán entre muchos posibles fluidos fisiológicos y contaminantes fluorescentes. Entonces, la fuente de luz fluorescente es que puede causar que las manchas de semen brillen cuando son vistas a través de un adecuado filtro, ¿no? De color. Dependiendo de la longitud de onda, ¿no? Algunas superficies parecen apagar una reacción fluorescente. Sin embargo, la lámpara ultravioleta, ¿no? Es de onda larga. Como medida de precaución, los especialistas debemos de utilizar gafas protectoras contra esta luz ultravioleta. No sé si ustedes han visto que tenemos gafas protectoras en tonos transparentes y tenemos gafas protectoras amarillas, ¿no? Precisamente por eso, para proteger más los ojos de esta luz ultravioleta y cubrir cualquier parte de la piel que se exponga, ¿no? Como manos, brazos, durante el examen que estamos haciendo con la luz ultravioleta, ¿no? Entonces, las manchas de semen pueden aparecer sobre un fondo oscuro y tener en cuenta que algunas prendas de vestir pueden brillar a causa de a lo mejor de algunos detergentes, manchas de alimentos, como pueden ser pegamentos, o pueden también las lactosas, a veces yogur, leche, mantequilla, pueden también destellar como con puntitos, ¿no? Sin embargo, la mancha va a ser un poco diferente porque estos son como lunarcitos, ¿no? Y la mancha, recuerden, tiene una forma irregular, ¿ok? Ahora, hay una característica del semen que también hace que reaccione con esta luz ultravioleta y se llaman, son unas enzimas que se llaman flavinas.
Estas enzimas son fluorescentes y esto permite que con la luz ultravioleta también como que brillen, ¿ok? Definitivamente tenemos que evitar una exposición prolongada de fluidos fisiológicos por cuestiones, ¿no?, de bioseguridad, ¿no? Entonces, la recolección de mancha de semen, pues, va a tratarse de minimizar la alteración, ¿no?, la transferencia y contaminación de la mancha. Entonces, tenemos que usar guantes durante la recolección al manipular el hisopo. Tenemos que recoger siempre, pues una muestra que sea de control, ¿no? Entonces, para la recolección de semen seco, ¿no? Porque también, pues, por lo general lo vamos a encontrar seco. Entonces, vamos a recoger el artículo completo, o sea, es decir, la prenda completa que tenga la mancha, asegurándonos de que esa mancha no se va a desprender, como les decía, ¿no? A veces hay telas que no absorben, entonces el semen se queda como con una capita cristalina que al movimiento otra vez de esa tela pueda partirse, es decir, como, pues sí, como si cuando se seca la leche, ¿no? Que puedes perder ahí gran parte de tu muestra, ¿ok? Si no puedes recoger la prenda entera, cortas el pedazo de tela, de tapicería, de alfombra, que esté manchado, ¿sí? Puedes humedecer un hisopo, igual con solución salina o agua destilada, y aquí sí, a diferencia de la sangre, que solamente lo acercas para que absorba, aquí el hisopo lo vas a frotar, vas a hacer como un hisopado, ¿sale? Lo vas a frotar sobre la mancha de semen, tiene que secar al aire para que tú lo puedas embalar. ¿Alguna duda? Profa. Sí, 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 sí. Ok, mencionó sobre el uso de un anticoagulante para la reclusión, caso de USA. Ajá, sí, sí, doctora. Y profa, ¿se puede usar la luz ultravioleta para...? Sí, es lo que mencioné, justo lo acabo de mencionar. Ay, te adiviné, y no había leído tu comentario. Ok, Carla dice todo bien. Ok, vamos, perfecto. Ok. Saliva, como les decía, ¿no? Ahora, de la saliva podemos también, tanto también de la sangre y del semen, todos estos fluidos podemos extraer, ustedes bien saben, algo muy importante, que es el ADN, ¿no? Entonces, aquí en la saliva, nosotros tenemos que tener en cuenta indicios que puedan contener, o sea, hay indicios que por obvias razones pueden contener saliva, tazas, vasos, botellas, polillas de cigarro. Todas estas son objetos que pueden contener saliva y que aparte de que contienen saliva, comúnmente, en su mayoría, se encuentran en las escenas de un lugar de intervención. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en casos de agresión sexual, hay que considerar hacer un hisopado en el pecho, en áreas corporales, por ejemplo, en pezones, ¿no? En senos, en pezones. Podemos tener una mordedura del victimario en la víctima. Tenemos que hacer un hisopado, ¿no? Entonces, usas un hisopo seco
o un hisopo humedecido, dependiendo la mancha, ¿no? Ya sabemos que tiene que secar para que lo puedas embalar. Para prevenir la contaminación, pues tienes que utilizar guantes para guardar a lo mejor el hisopo en un tubo de ensayo y que quieres meterlo dentro de un sobre. Nunca, pero nunca de los nunca, vayan a ustedes a lamer el sobre para que cierre. Nunca pongan su saliva en ese sobre. No tosan, no estornuden sobre la muestra porque puede contaminarse. Si pueden toser, pueden estornudar, pero lejos de su indicio, por favor. Y cuando coloquen su embalaje dentro de un sobre, generalmente lo que hacemos cuando usamos sobres, pues es pasar la lengua, ya sabemos que tiene pegamento y cerramos. En este caso no. Nunca hagan eso. Cierren, o sea, cierren la pestañita y encima de esa pestañita coloquen su etiqueta y sellen, ¿ok? Porque acuérdense que es etiquetado y sellado. No termina nada más ahí en el etiquetado, eso lo vamos a ver en cadena de custodia. ¿Bien? Entonces, les mencionaba que todos estos líquidos corporales nos va a dar algo muy importante que queremos que estudie el genetista, ¿no? Que es el ADN, ya sea para identificar al victimario, para identificar a la víctima, para identificar a lo mejor a una persona en calidad de desconocido. Entonces, para los resultados de análisis debe de ser recogida, ¿no? Una muestra de referencia. En los casos que involucren el semen como evidencia, no es necesario obtener una muestra de referencia de semen, salvo que la quieras también cotejar, ¿no? Con el posible sospechoso, que a fin de cuentas, pues terminamos haciendo eso. En este caso, en el caso de la saliva, nosotros tenemos que utilizar hisopos limpios y tienes que recolectar muestras de saliva con varios hisopos limpios. Si si tú vas a hacer una recolección de este tipo de evidencia en un hombre o en un posible sospechoso o en sospechosos, por la mayoría de las veces es por ataques sexuales, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, te voy a dar las recomendaciones que necesitamos para ello. Ok, bueno. El equipo necesario para que tenemos que tener son bolsas de papel, cajas, sobres, hisopos, contenedores estériles para ya sea almacenamiento de hisopos o donde vamos a depositar ese hisopo, agua destilada o solución salina, palillos de dientes, peines, guantes, cubrebocas. No vayas a empacar manchas de sangre u otras evidencias biológicas, o sea, de este tipo, ninguna de las que llevamos en bolsas de plástico. Ten cuidado de no perder ni contaminar ningún rastro de evidencia que pueda haber en las prendas. Aquí, al igual que la sangre, evita calor excesivo al recoger, al transportar o almacenar sangre u otras pruebas biológicas. Evita la humedad innecesaria. Evita tenerlo esto junto con otros líquidos.
no expongas estas evidencias a la luz fuerte, especialmente a la luz ultravioleta. Para poder documentar, los sospechosos deben de ser fotografiados. ¿Y cómo va a ser esa fotografía? Bueno, la fotografía del sospechoso tiene que ser con la ropa que estén usando. Podemos hacer planos americanos, es decir, a partir de la rodilla, primeros planos, es decir, a partir como del pecho, del tórax hacia arriba, después de los hombros hacia arriba, donde podamos ver laterales, derechos, izquierdos, de frente y posterior. Deben de ser tomadas por separado las fotografías de cara, de manos y de características o señas particulares, cicatrices, tatuajes, lesiones, marcas, lunares o nevos, y cualquier condición distintiva debe de ser fotografiada. O sea, que tenga alguna alteración congénita, alguna capacidad diferente, ¿no? Cuando tomamos a una persona a partir de un plano americano, es decir, de las rodillas hacia abajo, generalmente incluimos, o ustedes han visto que se incluye una escala donde se le puede ver la estatura, ¿sí? Y una tarjeta de identificación que ese sospechoso va a mover. Si es de frente, lo pone de frente con su nombre, su edad, sus datos, y cuando se toma un perfil izquierdo, o sea, eso me refiero con un lateral izquierdo o un lateral derecho, o sea, son los perfiles, ¿ok? Cuando describan el tipo de la evidencia, debe de incluir la descripción de todas las prendas, la descripción del tipo de artículo que es, o sea, si es camisa, si es playera, sudadera, si es pantalón, qué tipo de pantalón es, ¿no? Deportivo, jeans, casual, de vestir, el tipo de zapato, ¿no? El tenis, o si hay, no sé, guaraches, o chanclas, o calzado de vestir, ¿no? O es que no sé en los hombres cómo se llaman estos zapatos nada más de meterse, ¿no? Son diferentes a los de vestir. ¿De dónde obtuviste esa evidencia? Características de esa evidencia, el color, la marca, la talla, cualquier identificación que tenga, ¿no? Entonces tienes que colocar al sospechoso en un área controlada, lejos de la ropa que sea de la víctima y lejos acuérdense del lugar de intervención, acuérdense que se aíslan, ¿no? Tienes que hacer dentro de todo lo que le tienes que hacer al sospechoso, bueno, se le tiene que hacer un peinado púbico. En la ropa, bueno, también definir las características de la traza, ¿no? Tienes que realizar un peinado del vello púbico sobre colocarlo bajo el área púbica, ¿no? Entonces, con un peine empiezas a peinar la región del pubis para poder recolectar materiales extraños. Ahí utilizas un papel doble para contener cualquier partícula que pueda ser recogida y que caiga del peine, ¿no? Tienes que colocarlo en un sobre, sellarlo y etiquetarlo. La muestra de vello púbico es arrancando. ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene el bulbo, ¿no? Entonces, si nosotros no arrancamos de raíz ese vello púbico, pues podemos puede perder las características que necesita el especialista para poder analizar esta evidencia. Entonces, ¿cómo lo arrancamos? Pues con pinzas de depilar o con pinzas con punta de goma para no dañar ese bulbo, ¿no? Generalmente, aproximadamente,
se tienen que tomar 25 aproximadamente pelos púbicos de diversas áreas de la región púbica. Tienes que colocar todos esos pelos sobre papel, doblas el papel, lo cierras, lo embalas en un sobre, lo etiquetas, ¿sí? Las muestras de pelo púbico no son siempre necesarias, pero acuérdense que más vale pecar por exceso que por defecto, ¿sí? Es una regla que les puse en la primera clase. Hay que hacer un hisopado de pene y de dedos. Se utilizan hisopos manteniéndolos juntos, humedecidos con agua destilada o con solución salina para pasarlos, frotarlos por el exterior del pene y del escroto. Tienen que secar esos hisopos al aire. Recuerden, no podemos usar secadora ni soplarlos. ¿Sí? Si tenemos una caja de secado, bien. Si no, tiene que secar al aire. Tienes que colocar los hisopos ya secos en un tubo de ensayo, dentro de un sobre, lo etiquetas, lo sellas. Para el hisopado de los dedos, si se indica que hubo a lo mejor penetración con los dedos, utilizas hisopos, 2 hisopos juntos, humedecidos con agua destilada para limpiar. Así que igual los pasas por los dedos de cada mano para recoger el posible fluido vaginal, ¿no? Que es de la víctima. Igual, secar al aire libre, manchas extrañas en el cuerpo. Utilizas hisopos humedecidos con agua destilada o solución salina. Si estás viendo que en el cuerpo hay algún fluido seco, ¿no? Que pueda ser semen, que pueda ser fluido vaginal, que pueda ser saliva, que pueda ser sudor, que pueda ser orina, que la víctima pudo haber dejado en el sospechoso. ¿Okay? Marcas de mordeduras. Siempre tienes que fotografiar como se indicó, ¿no? Con un testigo métrico, la lesión de la mordedura. Tienes que pasar el hisopo humedecido por dentro y por fuera de la marca dejada por la mordedura. Sabemos que cuando muerdes, los órganos dentarios van a dejar un hundimiento en la piel, ¿no? Y bordes alrededor de que están un poquito levantaditos. Entonces, ¿a qué me refiero? A que tienes que pasar el hisopo por donde dejó el órgano dentario su figura o su forma impactada en la piel y alrededor de el hisopado de uñas y recorte de uñas, tienes que, perdón, alguien me está pidiendo entrar. Okay. Tienes que pasar el hisopo debajo de las uñas de cada mano. También puedes hacer el recorte de uñas y colocas este residuo resultante, ¿no? Y el hisopo sobre un sobre, lo doblas para contener esas partículas, sellas, etiquetas. Hisopado bucal. El sospechoso debe de a lo mejor haberse enjuagado la boca y no poner nada en su boca durante 15 minutos antes de la recolección de la muestra. Entonces vas a pasar varios hisopos juntos por el interior de las mejillas. Creo que aquí puse una fotito. Aquí, ¿sale? Como está indicado aquí. Y es un leve, ¿no? Un ligero raspadito, o sea, tampoco vas a estarle tallando por el interior de la mejilla, igual vas a dejar que se seque, colocas en tubo de ensayo, dentro de un sobre, etiquetas y sellas. Muestras de cabello, lo mismo que los vellos púbicos, los vas a arrancar, ¿ok? O sea, los vas a desprender. Tienes también que tomar varias áreas de la cabeza, o sea, no de un solo lugar, ni, ya tomé 3 de aquí, de la parte de enfrente, no. Conforme las áreas de la cabeza, el cabello tiene diferentes grosores, más cuando son pues expuestos a productos químicos, a
factores del ambiente, ¿no? A secados con secadora, ¿no? A utensilios de belleza como son tenazas o planchas, todas estas cosas que utilizamos, ¿no? Entonces, de varias áreas de la cabeza los vas a colocar en este pedazo de papel. El papel lo vas a doblar para que pueda contener el cabello y colocar dentro de un sobre, ¿ok? También no siempre se requieren muestras de cabello, a menos que pues lo consideres necesario, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí terminamos fluidos corporales, ¿ok? Sigue bombas y explosivos, y yo creo que sí, todavía me queda tiempo. Bueno, los explosivos son lo mismo, las mismas indicaciones que lo que vimos de fluidos, líquidos inflamables, ¿ok? O sea, le debes de hablar a un especialista que vaya al lugar, porque ya un explosivo ya son cosas mayores, ¿no? Ya es poder desactivar un explosivo. Entonces las recomendaciones que te indiqué de llamar a un especialista, las tienes que realizar igual en explosivos, ¿bien? ¿Qué podemos rescatar a lo mejor de esto? Pues te digo, nunca intentes recoger evidencias hasta que no hayas hablado con un especialista en bombas y explosivos. Si es que no llegara, él te puede instruir, ¿no? Pues que si cortas o no cortas el cable, pero de preferencia en este aspecto, pues sí tiene que ir un especialista, aunque no nos parezca, ¿no? Y vamos a documentos. Y ya nos quedamos en documentos y ya el viernes terminamos. Para poder entrar con cadena de custodia, muchachos. Documentos. Ok. Para las investigaciones de escenas que contengan documentos, la persona que se especializó en documentos cuestionados o documentoscopía puede proporcionar un apoyo valiosísimo in situ, es decir, en el lugar, ¿no? Esta persona puede ser mucho más efectiva valorizando el número de documentos cuestionados para que él haga la selección de las muestras representativas que tengan mayores posibilidades de proporcionar información útil para alguna investigación en específico. De igual forma, esta persona o este especialista puede proporcionar, escudriñar, escoger y seleccionar la cantidad de muestras de escrituras. Por ejemplo, pues a lo mejor registros que estén disponibles, ¿no? En ese lugar de intervención. Entonces, este especialista tiene la tarea de detectar qué documentos pueden ser valiosos para la investigación y puede ahorrar muchísimas horas de trabajo en ese lugar de intervención, ¿okay? Porque a lo mejor nosotros como criminalistas pues decimos pues de todo, ¿no? Todos los documentos que hay, y a lo mejor él dice, espérate, ¿no? O sea, puedes limitar la cantidad de pruebas innecesarias tomadas para la evaluación y consecuentemente reducir el tiempo requerido para los exámenes de los documentos que se van a poder presentar, ¿no? ¿Qué equipo necesito? Necesito envolturas de papel, cajas, necesito cajas revestidas a lo mejor con tela de algodón, porque hay papeles muy delicados, hay documentos muy delicados. Rollos de papel servilleta, como estos de cocina, folders de papel manila, hojas limpias de hojas blancas, guantes, ¿no? Nuestro cubrebocas,
Entonces, siempre vamos a manejar los documentos de una manera que esos documentos puedan tener cambios o alteraciones, ¿no? Nunca vamos a doblar, ni a desdoblar, ni a engrapar, ni a intentar reunir fragmentos de papel que estén rasgados, ¿no? O no tenemos que revolver fragmentos de papel que estén hechos pedacitos y que estén tirados a la basura, ¿no? Tenemos que recoger todos los documentos cuestionados que se encuentren en la escena, ¿no? Hay que revisar bolsillos de las prendas en busca de fragmentos de papel o de notas enteras, tanto de sospechosos, de víctimas o personas que puedan estar allegadas a ese hecho, ¿no? Los fragmentos pueden ser útiles para asociar a la persona con a lo mejor otra evidencia documental. Tenemos que recolectar libretas, cuadernos, agendas, que puedan tener o contener páginas marcadas, o puedan contener fragmentos de un papel con frases, ¿no? Para asociarlos con estos documentos cuestionados, ¿no? Poder tener con qué cotejar. Acuérdense que aquí es bien importante tener documentos dubitados e indubitados. ¿A qué me refiero con indubitado y dubitado? Indubitado que no está en duda, y dubitado es que ese documento o todo lo que tengamos dubitado es que está en duda para las personas. Por ejemplo, la doctora a lo mejor no había escuchado estos términos técnicos. Tenemos que recoger muestras de letras de escritura, ¿no? De letra manuscrita, cartas, diarios, documentos que puedan estar en la escena y que a lo mejor digamos, ay, esto algo apunto en un sobre, ¿no? Todo, ¿sale? Recoger también computadoras, impresoras, máquinas de escribir, calculadoras, protectores a lo mejor de cheques, sellos, estampas en relieve. Acuérdense que el documento se estudia y va a la par con la grafoscopía. Entonces tenemos tintas de impresión, tenemos características de medidas de seguridad, entonces todo esto, ¿no? Es con el propósito de hacer un cotejo que pueda relacionarse con los documentos que están en cuestión, ¿no? Obviamente en la investigación. Entonces, revisar cualquier documentación de servicio para poderlo asociar. Recojamos papeles, cartuchos de impresora, tintas, toners, bolígrafos, marcadores, todos los útiles inscriptores, ¿no? Todo lo que nos va a servir para escribir, ¿no? Marcadores, ver el tipo de tinta. Les digo que documentos cuestionados o documentoscopía siempre va de la mano con grafoscopía. Una no puede prescindir de la otra, ¿ok? Nunca escribas en un empaque cuando a lo mejor en su interior tenga algo, ¿no? Un documento recolectado. Entonces, nunca vayas a escribir, si ya recolectaste, ya embalaste un documento, no se te vaya a ocurrir escribir encima. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sabemos cómo es tu presión, a lo mejor es muy fuerte, lo que escribas se va a pasar ese documento y lo vas a alterar, ¿ok? Entonces, evita alterar con estas cuestiones un documento, evita alterar con manchas, marcas, que humedezcas una mancha seca para hacer alguna prueba del documento, no hasta que esté en el laboratorio, ¿ok? Y que lo haga el que es especialista, ¿no? Siempre que estés ahí, que agarres documentos, escritos, tanto de este tipo de indicios como en el de los biológicos, recuerda que tienes que estar cambiando guantes
y que todas tus herramientas que utilices tienen que estar estériles. ¿Sí? No vayas a toser, no vayas a estornudar, no vayas a hablar sobre cualquier tipo de documento que estés recolectando para evitar contaminar estos documentos con tu ADN, ¿no? Como para qué. Si ya tenemos mucho que estudiar, ¿para qué le vamos a incorporar otra cuestión? Pues creo que hasta aquí nos quedamos y continuamos el viernes. El viernes a lo mejor les voy a pedir que terminemos un poquito más tarde para que terminamos de ver ya esta sección 5 junto con la 6, para que ya lo último nos quede cadena de custodia. ¿Les parece? ¿Cómo les pareció todo? Creo que es muy extenso, de verdad, es de los temas más difíciles. Esto es la criminalística de campo, entonces es muy, muy extenso, muy extenso. Interesante, excelente. De nada, Rosa Isela, estoy para servirte. Gracias. Chicos, Ashlyn, Pedro. Sí, Miss, Y hay todo muchos bien. detalles. Sí, mucho detalle, doctora, muchísimo detalle. Es tan complicado como lo que van a ver en medicina. Todo tiene su chiste, su grado de complejidad, ¿no? Pero, bueno, son cosas que en una materia de criminalística simple no te dan. O sea, les digo que todo lo que les estoy compartiendo es en base a la pericia y a estar estudiando, porque en la universidad a mí no me dieron eso, ¿no? Pero qué bueno que les está gustando. Estoy para servirles. Sí, sí, justamente lo que se ve en series y en películas es mito. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay dudas o preguntas, si las tuvieran, dejaré la actividad, bueno, la que dejé, ahorita les voy a activar el Classroom para que puedan subir su plano, su croquis, y hasta el día viernes dejaré otra actividad para la semana que entra, que ya es la última, porque ya nada más nos quedan 2 sesiones más, ¿ok? Entonces, por eso el viernes les voy a robar, yo creo que media hora más. ¿Sale? Y cuando terminemos este diplomado, pediremos parte 2. Pues es que lo que complementa es lo que les mencionaba, ¿no? Lo de la fotografía. Que no todos han llevado su curso de fotografía forense y eso es lo que complementa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día viernes, primero Dios, a las 8 en punto. El mismo link, por favor.